Comercial Antani patrocina este programa. Bienvenidos una semana más a Controversia, esta, su mesa de debate. Como cada semana, agradecerles que estén ahí, pendientes de esta, su televisión local. Ya saben que pueden formar parte de este programa. ¿Cómo hacerlo? Pues muy fácil, simplemente enviándonos un correo electrónico a la dirección que aparece en pantalla, controversias@canal11lapalma.net, y enviándonos todos aquellos asuntos que consideren oportuno que se deban tratar en esta mesa de debate. Esta semana hemos analizado, como venimos anunciando en la última semana, si es importante la regeneración y el relevo generacional en la política. Por eso hemos salido a la calle a realizar una pregunta concreta. ¿Deben los partidos políticos, y en el caso de las personas que llevan mucho tiempo, como Antonio Castro, retirarse de la política activa de La Palma y dejar paso a un relevo generacional en los partidos en general? Estas han sido sus respuestas. Yo opino evidentemente que sí, que ya ha pasado toda una época donde hemos visto la situación en que está La Palma y que las nuevas juventudes son las que tienen precisamente que sacar esta isla adelante, sobre todo gente que esté cualificada, que tenga ideas nuevas y que vea La Palma en un conjunto mucho más abierto que una isla dentro de un archipiélago periférico dentro de la Comunidad Económica Europea. Por lo tanto, yo espero que el futuro sea mucho más alentador, mucho más progresista en todo lo que ha sido la cultura y la historia de la isla, y esperamos que en las próximas elecciones sea gente que de verdad esté más pendiente de los problemas de la calle, de la historia y de la situación en la que hemos vivido y que hemos pasado desde un matriarcado a lo que es un desarrollo turístico que estamos viendo en esta calle, como los alemanes están pasando por aquí. Nosotros somos tan europeos como todos nuestros visitantes. Mi opinión a la pregunta tuya sobre si se necesita una renovación de los partidos, yo creo que no se debería personalizar solamente en Coalición Canaria, sino a nivel de la isla de La Palma. Hay partidos que en ese sentido tienen personajes que llevan 30 y 40 años, no solamente Coalición Canaria. Muchos partidos, casi toda la mayoría de los partidos necesitan una renovación. Desde aquí, desde La Palma hasta arriba, hasta el País Vasco. Debería ser así, no solamente a la pregunta que tú me hiciste. Sí, yo creo que hay que estar renovando a todas las personas que son a nivel político, porque todas las personas se acostumbran al poder y a cualquier cargo. Yo creo que hay que siempre cambiar para tener democracia en un país. Sí, nunca viene mal, que dé oportunidades a nueva gente. Bueno, yo no le digo porque yo de eso entiendo poco. No sé si debo dejarlo, si darle paso a otro, yo no, eso ya no lo sé. Claro, siempre por gente nueva es lo mejor. Claro. A ver, que la gente joven tiene más idea de lo que está ocurriendo hoy en día. Los políticos tampoco nos dan paso a hacer nada nuevo ni a avanzar, porque lo único que están haciendo es amarrarse al pasado, y los jóvenes yo creo que nos pueden dar mucha más salida, ya que están también más cualificados para ello. Bueno, como ven, hay opiniones diversas, aunque casi todas en una misma línea. Desde este programa, cuando planteamos el relevo generacional, no solo lo decimos por las edades de los políticos, sino por el tiempo que se lleva realizando una misma actividad. Y por tanto, planteamos desde una manera sana, y como vamos a traer aquí en esta mesa de debate esta noche, si es bueno los cambios y no quizás posicionarse en los cargos eternamente en algunos casos. En la actualidad, la Coalición Canaria en La Palma pasa por una grave situación de liderazgo que le ha posicionado como una fuerza política arrinconada, perdiendo peso político e influencia en todas las administraciones de la isla, perdiendo la mayoría de los ayuntamientos y el Cabildo de La Palma, como todos saben, en una reciente moción de censura. Ha pasado de ser el partido referente en La Palma a quedarse como un mero espectador, y detrás de los éxitos y de los últimos y estrepitosos fracasos de Coalición Canaria en La Palma suena siempre un mismo nombre: Antonio Castro Cordobés, presidente y fundador de la agrupación palmera independiente, API,
vicepresidente y fundador de las agrupaciones independientes de Canarias, AIC, en 1987, y vicepresidente y fundador de Coalición Canaria. Antonio Castro se ha convertido en un político con altas influencias en la toma de decisiones que conciernen a los palmeros y a su partido en La Palma. Y muchos se preguntan si es hora de asumir sus errores en la toma de decisiones que ha relegado al partido en La Palma a la oposición en casi todas las administraciones y la pérdida de peso político en Coalición Canaria en la isla. Hoy, en Controversias, analizamos la situación que vive Coalición Canaria en La Palma y la necesidad de renovación que concierne a Antonio Castro y la gestión del partido en La Palma. Comenzamos, y queremos hacerlo en esta mesa de debate con nuestros invitados. Queremos dar las buenas noches, las gracias por haber acudido a esta invitación al señor Blas Bravo. Buenas noches. Gracias. También a Luis Viña, buenas noches. Buenas noches. Miguel Ángel Pulido, buenas noches. Buenas noches. Y Antonio Rocha, buenas noches. Muy buenas noches. Pues nada, sean todos bienvenidos. Y como saben, estamos tratando un tema delicado, un tema complejo, un tema, me atrevo a decir, lo pongo así desde la introducción, peligroso. Se nos tacha en muchas ocasiones cuando rozamos algunos de estos temas. Otras controversias ya han sido dedicados a un análisis similar. Miguel Ángel Pulido, por ejemplo, ha asistido a alguno de ellos y ya les puedo garantizar yo que el cruce de llamadas es intenso. Parece que es un tema tabú, un tema prohibido y que incluso es un tema en el que uno lo puede calificar hasta de talibán. Y en ese sentido me gustaría preguntarles a ustedes, me gustaría comenzar con Miguel Ángel Pulido, ¿qué le ha ocurrido a Coalición Canaria en la isla de La Palma al pasar de referente a un mero espectador? Bueno, yo creo que yo comparto contigo la opinión esa de que ha habido una pérdida importante de poder de Coalición Canaria en La Palma, pero eso es una evidencia, ¿no? Es decir, pasó de gobernar 10 de los 14 municipios de la isla a estar en este momento gobernando 3 y ha perdido además el gobierno insular, que es una institución muy importante, ¿no? Pero refiriéndome al tema del relevo generacional, yo creo que es necesario que haya relevo generacional, no solo en todos los partidos políticos, ¿no? O sea, tiene que haber un cambio y la posibilidad de que gente joven y gente formada se incorpore a la actividad de la política para intentar transformar y cambiar la sociedad, para mejorar las cosas, para resolver los problemas de los ciudadanos, pero yo creo que tiene que haber siempre también una combinación de experiencia y juventud, es decir, tiene que haber también gente que aporte conocimientos, que aporte experiencia en la gestión, porque seguramente las medidas que se puedan adoptar serán más acertadas si se da esa combinación. Y creo que lo fundamental, más que decir, bueno, pues quito uno de 50 para poner uno de 30, o quito uno de 60 para poner uno de 20, lo que se trata es de cambiar las ideas, de renovar las ideas, de renovar el discurso y sobre todo de renovar y de cambiar la forma de hacer política. Tenemos que avanzar en un proceso en el que hagamos una política más democrática, más participativa, más transparente, que es lo que están exigiendo los ciudadanos. Y los cambios, por tanto, tienen que venir dados y el relevo en eso, en las formas de hacer política y en el mensaje, en el proyecto, en las ideas, para cambiar y poder conseguir el avance social, que es de lo que se trata, resolviendo los problemas a la ciudadanía. ¿Blas? Que con tanto comentario que ha habido de los pactos políticos, yo creo que se debía hacer toda una reflexión el por qué unos quieren pactar con uno y no quieren pactar con otros. Y tengo que decir con total normalidad que el comportamiento que tiene Coalición Canaria, posiblemente por muchos años de gobierno, en muchos municipios no ha sido la correcta ni la adecuada. Y claro, cuando estas cosas después ocurren, pues hay más forma de pactar con estos partidos que con el que está dando leña mucho tiempo, porque al menos no ignoramos que estamos gobernando, que eso va a ser para siempre, y creo que no es así. Yo creo que cuanto más mayoría se saque, hay que ser más humildes con el adversario. Todos hacemos falta, todo hay que escucharlo. Hoy me tocará a mí, mañana a ti, y da la impresión que aquí gobierno yo, sí o sí, y así no es. Y después también con el tema de la gente joven y la gente ya que está pasada. Hombre, cada grupo político tiene que hacer lo que crea conveniente, y también es verdad que gente joven sola comete muchos errores, porque todos lo hemos cometido, que gente mayor sola no le falta dinamismo y energía y empuje para también llevar otro ritmo. Yo creo que lo ideal sería que las dos partes pudieran combinarse y convivir juntas y podemos sacarle partido a las dos partes. Creo que debe ser así. En esta primera exposición me gustaría conocer su opinión, Antonio.
Bueno, yo creo que, y el Partido Popular, en este caso, yo creo que ha sido el partido que últimamente ha pasado ya por esta fase de renovación, un partido que ya ha pasado por lo que se está comentando, por llevar personas dentro del partido muchos años, y que en los últimos años pues el Partido Popular ha intentado, digamos, cambiar esa forma de crear partido y de incluir también gente joven, gente preparada y gente con ganas de impulsar y mejorar el día a día en la isla. Con respecto al cambio de Coalición Canaria, yo creo que Coalición Canaria, con el tiempo que ha llevado gobernando en esta isla y en la mayoría de municipios, pues en muchos casos se ha entendido que son dueños casi de lo que gobernaban, y por eso hablan siempre de quitarme o de ya no estar en el poder, porque yo creo que todos los partidos tienen derecho a gobernar, sea del color que sea, y todos tienen su momento, y hay que hacer política abierta, en el sentido de cuando nos toca gobernar tenemos que gobernar lo mejor que sabemos, y cuando tenemos que estar en la oposición tenemos que hacer la mejor oposición que sabemos. Tal vez en este caso Coalición Canarias le ha costado más asumir ese rol de oposición, porque lleva muchos años gobernando y se hace complicado. Yo creo que en el Partido Popular está claro que hay esa simbiosis entre todas las generaciones. Yo creo que en la isla, en el partido que represento hoy, pues tenemos personas que llevan muchos años en la política, que le dan esa experiencia que hablaba el compañero Blas, y que también hay gente joven preparada, con ganas de cambiar las formas de hacer política y de poner un poco de ilusión a lo que se viene haciendo, ¿no? Yo creo que muchos jóvenes hemos tenido que salir de la isla para formarnos, y a veces es difícil volver porque esto estaba cerrado, era un coto cerrado por un grupo de gobierno, por Coalición Canaria en esta isla, que tenía casi cerrado el acceso a muchos profesionales que salían fuera y venían preparados y casi no se podían instalar en esta isla, y yo creo que eso hay que cambiarlo. Yo creo que tenemos palmeros que están muy formados, que han salido fuera y que tienen que tener la posibilidad de volver a La Palma y de impulsar esta isla, porque creo que tenemos muchísimos recursos para ser una de las islas más importantes en el archipiélago. Y lo digo abiertamente porque creo que se ha perdido durante mucho tiempo la posibilidad de que esta isla sea referente en Canarias. Tenemos una isla con muchas posibilidades, y creo que se ha abandonado ese poder crecer de la isla, y nos hemos convertido en una de las últimas islas a la cola, ¿no? del impulso del archipiélago, simplemente porque no hemos creído que somos capaces y que La Palma no era capaz de salir adelante y convertirse en la isla, una de las islas más importantes del archipiélago. Han tocado algunos aspectos que evidentemente vamos a entrar en profundidad un poquito más adelante. Son muchos los aspectos que han señalado. Hemos hablado con Blas Bravo, alcalde de Breña Alta del Partido Socialista, antes lo dije, con Miguel Ángel Pulido, Nueva Canarias, y evidentemente con Antonio Rocha, que hoy es el encargado de la planificación del Cabildo Insular con el Partido Popular. Me gustaría ahora, la pregunta era concreta hacia Coalición Canaria, y un poco por recordarla, ¿por qué se ha pasado de referente a mero espectador? Luis Viñas. Bueno, yo antes de nada, buenas tardes, y yo discrepo totalmente de la introducción que has hecho al programa. Vamos, yo creo sinceramente que no tienes nada de razón en lo que has hecho. Coalición Canaria sigue siendo el referente en esta isla. No en vano, somos el partido más votado en la mayoría de los ayuntamientos, en el Cabildo y al Parlamento de Canarias. Por lo tanto, somos el partido más votado, y no porque Coalición lo diga, es porque los vecinos, los palmeros y los vecinos de cada municipio así lo han querido. No es gratuito, por algo Coalición Canaria en La Palma es el partido más votado, y digo, sigo siendo el referente, por eso no hay ningún fracaso. Por otro lado, también dijiste en tu introducción que había un problema de liderazgo en Coalición Canaria. Todo lo contrario, en el último congreso de Coalición Canaria que se celebró en Tigarafe, salió una dirección del partido por abrumadora mayoría, una nueva dirección del partido por abrumadora mayoría, o sea que de falta de liderazgo, nada, todo lo contrario. En la pregunta sobre Antonio Castro es uno de los políticos más importantes que ha tenido La Palma, y más relevante. Además es envidia en otras islas
que envían otras islas no tener un político como en La Palma, como La Palma ha tenido con Antonio Castro. Por lo tanto, como digo, discrepo de todo lo que has dicho y de las cuestiones que se han comentado aquí por el resto de compañeros, en algunas coincido o no. Fíjate tú lo relevante que sigue siendo Coalición Canaria y el referente que es Coalición Canaria, que el Partido Socialista y el Partido Popular han hecho un pacto no para La Palma, no por La Palma, sino un pacto contra Coalición Canaria. Todo lo que ha movido al principio de la legislatura, ese pacto era sacar a Coalición Canaria de donde legítimamente lo había puesto los ciudadanos de la isla. Legítimamente lo han puesto. Por algo será, o sea que tan mal no lo habremos hecho. Y evidentemente en los ayuntamientos donde somos el partido más votado, en el Cabildo que somos el partido más votado, pues nos sentimos legitimados a gobernar. Pero una cosa es que nos sintamos legitimados a gobernar y otra cosa es que no hayamos asumido democráticamente, como tiene que ser, las legítimas mociones de censura o un gobierno de partidos en minoría. Las hemos asumido, nos hemos ido a la oposición y estamos trabajando desde la oposición, donde estamos en la oposición, y desde el gobierno, donde estamos en el gobierno. Ahora mismo estamos en 3 municipios en el gobierno. Y seguiremos trabajando desde la oposición con la misma ilusión, con el mismo empeño que lo hacíamos cuando estábamos en el gobierno. Por lo tanto, digo, Coalición Canaria, como partido más votado en las pasadas elecciones, es el partido más relevante y más importante, sobre todo de cara al apoyo popular que hemos tenido, y estaremos o en el gobierno o en la oposición trabajando por los intereses de La Palma. En cuanto a lo del relevo generacional, lo importante, bueno, en las civilizaciones pasadas, el gobierno y el mando de las tribus o de los pueblos siempre las tenían las personas mayores porque simplemente la experiencia era un grado. Eso no quiere decir que no tenga que combinarse la experiencia con el empuje de la juventud. Y por otro lado, hay personas que llevan muchos años en política y otros que llevan poco, porque normalmente los que llevan muchos años es porque así los votantes lo han querido, porque si un político se presenta a las elecciones año tras año y lo siguen votando mayoritariamente, como ha sido el caso de Antonio Castro, que ha liderado la candidatura de Coalición Canaria al Parlamento de Canarias y siempre ha sido la lista más votada con mucha diferencia, entonces no me vaya a decir que está caducado, porque el pueblo es el que tiene la última palabra para decir si un político le hace falta el relevo o no. Y por otro lado, como también se ha dicho aquí, pues quizás lo más importante no es la edad, sino las formas. El mundo evoluciona, y los problemas son distintos y evidentemente a cada momento hay que darle su solución. Bueno, pues una vez hecha la primera introducción, ya comentaba antes que vamos a entrar en un análisis profundo. Les ruego, por favor, que se interpelen con respeto, respetando un poquito esas pausas entre unos y otros para que en determinado momento no esperen a los turnos. Hecha la primera exposición, yo no he utilizado la palabra caducado en esta introducción en ningún momento, la ha usado usted, y en ese sentido, y aprovechando su última exposición, y en base a lo que han dicho sus compañeros, me gustaría también preguntar. Muchos critican la manera de gobernar de Coalición Canaria. Es más, se acaba de comentar en esta mesa ahora mismo. ¿Por qué no hay sintonía con otras fuerzas políticas? ¿Por qué cuesta mantener pactos en los gobiernos? Sin embargo, en otras islas sí que se dan. Por favor, Miguel Ángel me pedía la palabra. Por alusiones, un segundo. Miguel Ángel me pedía la palabra un momento. Ya que por favor, Miguel Ángel. Luis hizo una intervención bastante larga, porque yo creo que si no hacemos esto un poco más dinámico, la gente desconecta, ¿no? Sí. Entonces, hombre, evidentemente tengo que hacer una intervención bastante larga porque tengo que contestarle a 4. No, yo le ruego contestándole a 4. Evidentemente, le ruego que en esta primera exposición tiene que ser el de 4. Yo pensaba que en esta primera exposición tuviera. Le ruego, por favor, que los minutos en televisión
si pasa, le ruego un poco de orden. En esta primera exposición yo sí esperaba que ustedes tuvieran evidentemente hay que ser un poquito más tiempo individual. Ahora entremos en un debate más ágil. Miguel Ángel, por favor. Si Luis quiere, nos callamos los demás, él habla y cuando termine el programa, pues nos damos la mano y ya está, y nos vamos y no pasa nada. Uno más aquí, no te das contra cuatro, Luis. Venga, vamos a ver. No, yo quería era matizar algunas cosas, ¿no? Porque, muchas gracias. Pues, yo creo que es lo que le interesa a los ciudadanos. Antonio Rocha plantea que el Partido Popular ha hecho una renovación, y efectivamente ha hecho una renovación, pero desgraciadamente ha hecho, desde mi punto de vista, solo la renovación de las personas en función de la edad, no la renovación de las ideas. Y las ideas no solo las ha renovado, sino que había un retroceso en las ideas del Partido Popular. Es decir, las políticas que ha aplicado el Partido Popular, y podríamos hablar aquí después de la reforma laboral, de los recortes sociales, de cómo se recortan los derechos de la mujer, el derecho a decidir que tiene la mujer. Es decir, todas esas reformas han sido retrocesos en recortes de las libertades, con lo cual yo creo que no solo no ha habido una renovación política en el Partido Popular, sino que había un retroceso a pesar de que han puesto a gente joven. Y tampoco se ha hecho una regeneración. A ti antes me pareció que se te escapaba ese término. Yo creo que es necesario una regeneración viendo los casos tan escandalosos que hemos visto, que además producen un desafecto en la política. Y yo a Luis le diría que hay que reconocer, efectivamente, Coalición Canaria sigue siendo la fuerza más votada en la isla de La Palma, pero está claro que en las últimas elecciones locales y autonómicas hubo un retroceso de Coalición Canaria. Y eso nunca se ha analizado, siempre hacen la misma lectura. La lectura es que son los mejores. Pues bueno, pues hubo un retroceso, se perdieron mayorías absolutas en el Cabildo y en un montón de ayuntamientos, y por eso se perdió el gobierno en muchos cabildos y muchos ayuntamientos, y se estuvo a punto de perder el cuarto diputado. Y yo creo que en el futuro, si no enmendan la plana, pues van a seguir retrocediendo. Bueno, pues aprovechando que tomaba yo el testigo de Blas Bravo en el planteamiento que hemos expuesto, me gustaría que Blas Bravo continuara. Bueno, vamos a ver, yo creo que todos nos sentimos ahora mismo, el que no ha leído las cosas pues como quisiera, ha ido peor, pues yo veo a Luis un poco resentido, habla ya de que extraer en cuenta de 4, que eso no es así, vamos a ser práctico. Cabildo Insular, hombre, la fuerza más votada, la mayoría, el grupo más votado no se ha respetado nunca aquí en esta región canaria. Cuando el PSOE ganó 27 diputados con Aguilar, a él no lo llamaron ni a consulta para ser gobierno, vamos en serio. Ahora, porque yo saqué mayoría, yo soy el partido más votado, tengo que gobernar yo, pues tiene usted que llegar a acuerdo. Yo creo que un grave error que se ha cometido aquí en la isla este año, esta legislatura, ha sido la imposición. Así los grupos, el ciudadano ya no cree en los grupos políticos para nada, y tiene toda la razón de no creer. Yo te impongo de arriba para abajo esto. Yo pregunto, por lo vivido, ¿cómo funciona usted en su ayuntamiento? Nadie pregunta. Escapen como pueden. Ahora sí, esta combinación, la otra, ¿para qué? Pues para yo ubicarme aquí y allí, porque pensar ahora que yo te obligo a patar con quien quiera patar, sin saber cómo van a funcionar ahí, para yo conseguir otros objetivos más arriba, eso ya la gente no se lo cree, y esto hay que cambiarlo, queramos o no, porque ahora mismo el político no tiene ninguna credibilidad ante la sociedad, ninguna, y si no estamos en contacto con la sociedad, ¿qué pintamos aquí? ¿Y ahora qué ocurre? Que hay muchos políticos en todos los estamentos, principalmente los pueblos pequeños, que no cobran, que todo el mundo está liberado, que hacen un gran trabajo, que están sometidos a una crítica permanente de toda la gente, y poco menos que son unos bichos raros porque es político, y eso o lo cambiamos, o prácticamente la política pues está a un ritmo que ya no la cree nadie. Eso o lo paramos, o ya sabemos todos en el ritmo que está el sistema político. Antonio, me gustaría recordar la pregunta porque sé que se están tratando algunos aspectos. Yo preguntaba concretamente por qué no hay sintonía con otras fuerzas políticas. Lo han medio expuesto, pero me gustaría que quedara bien clara. En otras islas sí se da esa sintonía. ¿Por qué aquí se critican desde otros partidos políticos que no hay sintonía por la manera de gobernar de Coalición Canaria? Mire, yo, con respecto a la pregunta, yo creo que el Partido Popular ha pactado en su momento con Coalición Canaria cuando lo tuvo que hacer, y ha pactado ahora con el Partido Socialista cuando lo tuvo que hacer. Se habla de que el pacto de Coalición Canaria, de Partido Socialista y Partido Popular en la isla de La Palma, ha sido un pacto contra Coalición Canaria. Mire, así lo ve Coalición Canaria. Y puede ser que ellos entiendan que la política es entre partidos, pero yo creo que los pactos son por la ciudadanía, por el pueblo, por la isla, por Canarias o por quien corresponda en cada momento, y no podemos perder esa visión. Coalición Canaria es un partido que de pactos
sabe bastante, porque ha estado gobernando durante mucho tiempo, porque cuando le interesa habla de las mayorías y cuando no le interesa no habla de las mayorías, pero siempre gobiernan, de un modo u otro siempre gobiernan, o siempre lo han hecho así. Ahora les ha tocado estar en la oposición, todos tenemos nuestro momento y como decía antes, todos los partidos creo que tienen derecho a gobernar. Sin ir más lejos, en el Ayuntamiento de Los Llanos, en las pasadas elecciones, Coalición Canaria no sacó mayoría absoluta, pero sacó mayoría. Y en ningún momento llamó al Partido Popular, que fue la lista segunda más votada, en ningún momento, con lo cual a quien habrá que preguntarle por qué les cuesta tanto a Coalición Canaria poder pactar y poder negociar con otros partidos políticos y ser más abierto a la hora de hacer política, pues habrá que preguntárselo a Coalición Canaria, porque yo creo que en esta última legislatura se ha visto que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular pues pueden llegar a acuerdos para gobernar, no contra Coalición Canaria, sino sí por el mejor funcionamiento y por que la isla siga adelante. En ese sentido, Luis Viña ha llevado la planificación desde el Cabildo, pues me gustaría que pudiera usted responder a estas exposiciones de sus compañeros. Sí, bueno, vamos a ver, hay varias cosas. Nosotros, por supuesto, no nos creemos los mejores, ni mucho menos. Y lo único que digo es que nos sentimos legitimados a gobernar. Simplemente, igual que cualquier otro partido, se siente legitimado a gobernar, y sobre todo si tenemos mayoría. Y por supuesto que no estamos en absoluto en contra, ni tenemos nada en contra de los pactos, de cualquier tipo de pactos, porque nosotros lo hemos hecho y lo han hecho todos los partidos. Pero en este caso puntual en La Palma, y por qué, a la pregunta que por qué nos costó tanto pactar, porque cuando uno no quiere, dos no pueden. Y ni el PSOE ni PP querían pactar con Coalición Canaria porque ya tenían un pacto hecho, con antelación, ya lo tenían hecho. Entonces, ¿cómo nos va a costar? Si el otro no quiere, si la pareja no te acepta, ¿cómo puedes casarte con ella? Vale, es imposible. Por esa afinidad de agenda, le ruego entonces, por favor es que acaban de dar esa puntualización tanto uno como el otro. Me gustaría, Blas Lago ha pedido turno de palabra, respóndale a ese punto un momentito, por favor. Blas. Lo que les he comentado antes, Breñalta concretamente. Coalición Canaria conmigo nunca vino a hablar, nunca, nada. ¿Antonio? Exactamente lo que comentaba, es decir, en Los Llanos Coalición Canaria no habló con el PP, con lo cual cuando se dice que Coalición Canaria, que se ha habido un pacto Partido Popular con Partido Socialista contra Coalición Canaria, yo creo que se está dejando bastante claro que en la mayoría de municipios donde están esos pactos ha sido porque Coalición Canaria no quiso hablar con ningún partido. Y yo creo que eso es lo que hay que poner encima de la mesa. Ellos sabrán por qué no lo hicieron. Sí. Yo lo que creo es que es evidente y que no es casual que en todos los ayuntamientos donde se pudo y en los cabildos estaba el pacto PP-PSOE. Eso no es casual. Eso no es porque en un sitio se haya hablado, en otro no se haya hablado. Eso no es casual. Eso es que, bueno, y legítimamente, no tengo nada, estaba legítimamente, tenían el pacto hecho antes de las elecciones. ¿Usted cree que antes de ese momento ese matiz es importante? ¿Desde antes de las elecciones usted pensaba? Yo creo que sí, pero bueno, sinceramente no tengo la certeza absoluta, pero con posterioridad los hechos, pues casi que me sugieren que así es, pero bueno, tampoco lo doy por 100%, pero bueno, lo que está claro es que por casualidad no se pacta en todos los sitios donde se puede. Y por casualidad el PSOE, en aquel momento el PSOE no quería entrar a gobernar con Coalición Canaria en el Cabildo. ¿Usted puede confirmar en este momento y en esta mesa que se produjeron los contactos? El Partido Socialista con Coalición Canaria en el Cabildo no quería entrar a gobernar. De hecho, es público lo que ha pasado de los consejeros que entraron a gobernar con el Partido Socialista, los problemas que tuvieron con su partido porque no querían bajo ningún concepto, a pesar de nuestro ofrecimiento, y de ese sí doy fe porque yo soy consejero del Cabildo, lo que ha pasado en esa es la pregunta que quería hacerle. Si usted podía afirmar que desde el Cabildo, por ejemplo, sí se mantuvo ese diálogo fluido. Y no querían entrar, pues al final entraron y gobernamos conjuntamente. Pero mi pregunta, Coalición Canaria, Coalición Canaria se sentó en el Cabildo con el Partido Popular para gobernar. Porque es que pero Antonio, eso tiene una lógica. Pero Luis, vamos a ver, vamos a hablar. Pero aquí no hablamos de lógica, simplemente hablamos de que se pone, pero se pone sobre la mesa que todo ha sido un pacto incluso con antelación. Se llegó a decir en un momento, y por lo menos en Los Llanos, que lo conozco, no existía.
Te lo puedo decir, yo sí lo puedo decir con certeza. No existía ese pacto. Fueron después de las elecciones. Pero que es normal que un partido pacte con quien pueda hablar. Porque si no puedes hablar con el tercer partido, pues hablas con el segundo. Lo que no es de recibo es que la lista más votada en un ayuntamiento o cualquier institución no hable con los otros partidos para crear el pacto. Que es quien tiene que hablar, no los otros partidos, porque el más votado no se pone en contacto para hablar o solamente con quien le interesa. Vamos a ver. Es que he oído sobre este tema tantas cosas que no son ciertas, que me gustaría dar una aclaración que una vez nos enteramos todos. De parte del Partido Socialista se impedía pactar con el Partido Popular, y eso lo sabemos todos. Se impedía. El Comité Insular nuestro, que reúne a todas las agrupaciones de la isla, nos reunimos muchísimas veces. Por posicionarnos en fecha, estamos hablando del 2011. Correcto. En el momento de las elecciones. Antes de constituir los ayuntamientos. Y cada municipio decía, le dijimos, oye, tienen la potestad de pactar con quien ustedes quieran. El partido nos obliga a pactar con Coalición Canaria, por el pacto que tiene un regional. Y la mayoría, por no decir la totalidad, porque algunos se van a escapar, decía, si me obligan a pactar con Coalición Canaria, yo dimito que pase el siguiente. Porque no hay entendimiento, así de claro y sencillo. Segundo punto, es verdad que hay una reticencia en entrar a gobernar el Cabildo con Coalición Canaria. Al final se toma la decisión y se va. Y yo, que les habla, lo puedo decir, entre el comité, me levanté y defendí, que me ha pesado, defendí que pactáramos el Cabildo con Coalición Canaria y el Partido Socialista, aunque tuviéramos los alcaldes, las alcaldías o los ayuntamientos con el Partido Popular. Porque había un equilibrio de todas las fuerzas en temas de decisión como son cabildos, como son ayuntamientos. Se hizo así. A los 2 años de gobernar los ayuntamientos, me pasó esta postura de falta de respeto, de prepotencia y de arrogancia. Mire usted, Los Llanos, Breña Baja y Tiarafe tienen que pasar otra vez al partido, a la Coalición Canaria. Como le digo yo ahora, a un pacto que tengo aquí, que lo rompo. ¿Con qué motivo? Se rompe y punto. Y si no, como presión, echamos a los consejos del Cabildo. Y estuvieron pitorreando de nuestros compañeros, que lo echamos hoy, que mañana, que pasado, venga, los echa. Y la presidenta... Ahora se acaba de usted de posicionar sobre el mes de junio del 2013. Correcto. Y la presidenta del Cabildo en aquel momento... Lo digo un poco para llevar el hilo conductor para los espectadores. Guadalupe dice, echaremos a los consejeros del Cabildo, a los socialistas, había sido un pacto correcto, había funcionado muy bien, pero tienen que echarlo. Si yo cojo, pacto con ustedes, hacemos el esfuerzo, aquello está marchando, y la propia presidenta de aquel momento dice que aquello va bien, ¿qué motivos había de echarlos? ¿Y qué motivo había de ahora, a los 2 años, usted me rompe un pacto con el Partido Popular y viene conmigo? Porque lo digo yo. ¿Eso cómo se llama? Diálogo, entendimiento, arrogancia, prepotencia, cada uno lo juegue como quiera. Pero si usted me dice que eso es correcto en política, y le decimos, no, es que el Partido Socialista, hombre, nosotros creo que hemos hecho aquí un esfuerzo total y absoluto por gobernar esta isla. Y lo que hace, tú me echas el Cabildo y me quedo quietito aquí hasta que usted opine otra vez. Usted también te ofende ahora que hagamos lo que hicimos. Hay algunas autoridades que a eso lo llaman el juego de la democracia. Yo por eso quiero exponer sobre esta mesa con plena transparencia, porque eso ha sido así. Pluralidad, veracidad y rigurosidad para los espectadores. Me gustaría un momentito que no hemos escuchado a Miguel Ángel Pulido, por favor, en esta ronda. Por alusiones tengo bueno, que contestar. De acuerdo. Miguel Ángel, ¿no te importa poder ceder el turno a Luis Niña, por favor? De acuerdo, Luis. Tiene usted la palabra. Tiene usted la palabra. Y perdón, Miguel Ángel, porque es verdad, pero es que estoy yo aquí en este papel ahora. Vamos a ver. Coalición Canaria en el Cabildo en ningún caso ha sido ni prepotente ni todo lo contrario, porque a sabiendas de lo que iba a pasar, de que estábamos poniendo en juego la presidencia del Cabildo, tomamos una decisión que nos había sido impuesta en nuestro Congreso. Nos había sido impuesta en nuestro Congreso, que había que o se recomponía el pacto que estaba firmado, porque el pacto en La Palma está dentro de un pacto regional. ¿Qué lo cumplía? ¿Solo La Palma? El pacto en La Palma de Partido Socialista y Coalición Canaria es un pacto regional. Sí. ¿Quién lo cumplió? La Palma solo. No, precisamente donde no se cumplió en La Palma. ¿Sí? Porque tú me digas, Blas, perdona un segundito, que tú me digas, Blas, que en un ayuntamiento, por motivos especiales, o en 2,
no se cumpla, pues mira, pues todo el mundo lo podemos entender. Es cierto que eso que está diciendo Luis Niña sucedió en Tenerife. Pero en Tenerife concretamente, pero que en todos no se cumple, dos, no. Tres Entonces, tú ponte en nuestro caso. Y no en el global. A todos, a nuestros hermanos, el Partido Socialista los está maltratando y yo a ti, al partido, te voy a hacer caricias y halagos. Pues no puede ser, o estamos juntos o no estamos juntos. Y usted tiene, estamos dentro del pacto. La democracia como y todo el mundo puede entender, Blas, perdona, todo el mundo puede entender que en un municipio determinado o en dos puede haber cuestiones, pues incluso hasta de índole personal o de lo que sea, que impidan que se llegue a ese pacto, pero hombre, esas son las excepciones que se pueden permitir porque que son lógicas, pero no a nivel global. ¿Y ustedes han pensado y además, como dije al principio, nosotros, yo creo que haciendo pues no un esfuerzo, sino un alarde de compañerismo y de cumplimiento de pactos, pusimos en riesgo, y de hecho nos costó la presidencia del Cabildo, por cumplir. ¿Y cuando le tenías ya, para qué la arriesgaste? Cuando le tenías ya. Nosotros, ¿qué motivo hay? Porque nosotros somos un partido que estamos organizados, que tenemos no, pues sí lo parece, porque de hecho hemos cumplido con unos mandatos y hemos hecho lo que nuestro Congreso nos mandó. No, yo no comparto eso. Yo estuve en el mismo Congreso y eso no fue un acuerdo del Congreso. En el Congreso no se mandató. Esa es la interpretación que algunos hicieron después, más tarde, porque estratégicamente les convenía, Luis. Pero en el Congreso, si tú te lees todos los documentos, no dice que había que romper el pacto. Dice que había que seguir trabajando para reconducir los pactos. Una cosa es seguir trabajando para reconducirlo y otra es cometer el error estratégico que cometió Coalición Canaria de romper el pacto con el Partido Socialista, con lo cual estaba colocando en bandeja de plata la cabeza de Guadalupe en la presidencia del Cabildo. Eso era de una evidencia tal que el que no lo veía es porque estaba ciego o porque es un poco ingenuo. Podríamos estarlo reconduciendo hasta el año... Sí, bueno, pero era el mandato que había. El mandato no era hay que romper el pacto. De todas formas, ustedes lo rompieron. Yo creo que fue un error estratégico y ahí las consecuencias están en que han perdido la presidencia. Pero me gustaría recordarle, porque claro, Antonio es joven y como es joven, él antes hacía una referencia a la situación de la isla y daba la sensación de que el Partido Popular no tiene ninguna responsabilidad en la situación en la que está la isla. Y yo quería recordarle, como él es joven, que el Partido Popular ha gobernado la isla de La Palma en una larga parte de la historia democrática. En unas ocasiones solo, en la época de que era presidente del Cabildo José Luis González Afonso, y en otras épocas cogobernando con el Partido Socialista a través de una moción de censura que dejó en aquel momento a la agrupación Independientes en la oposición, y otras veces gobernando con Coalición Canaria. Es decir, que alguna responsabilidad tiene también de cuál es la situación. Los Llanos de Aridane, la situación de los Llanos de Aridane, el Partido Popular estaba gobernando con Coalición Canaria hasta el día antes de las elecciones últimas, es decir, que gobernaba y tenía algunas responsabilidades importantes, como por ejemplo la de planificar el municipio, ¿no? El área precisamente en la que tú eres un experto, que es en la de el área de urbanismo. Es decir, que no se puede decir, no, es que la situación, nosotros ahora vamos a cambiarlo todo y a resolverlo porque los demás lo han hecho mal. No. Habrá que reconocer alguna corresponsabilidad que ha tenido, igual que la habré tenido yo en mi etapa en el gobierno, algunos errores habré cometido, pues también el Partido Popular en La Palma se habrá equivocado, porque la isla de La Palma, lo que sí es evidente, yo creo que es lo que le interesa a los ciudadanos más que todo este debate que tenemos aquí, es hablar de los problemas de la isla y de cómo resolverlos. Cómo resolver los problemas que tienen en estos momentos los ciudadanos. Eso yo creo que es el interés de la gente. Y es a lo mejor en lo que deberíamos centrar, desde mi punto de vista, el debate, ¿no? En ese sentido, sí me gustaría señalar ahora algunas cosas. Han mencionado todos muchas cosas y estamos mezclando algunos temas. Ya les digo que tenemos preparado un guión interesante, intenso y complejo, porque están dando saltos muy interesantes y quiero ponerlos un poco en orden, por eso antes daba la cronología. Me gustaría darle el turno de palabra ahora a Antonio Rocha, primero por alusiones y segundo también por plantear el inicio. Yo he planteado un inicio desde un punto de vista
periodístico, desde un punto de vista de los datos, porque los datos hablan y de los datos se pueden sacar conclusiones diversas. No pretendía ni mucho menos que ustedes estuvieran de acuerdo. Los datos en planificación de esta isla hablan por sí solos. El empleo, estamos hablando de 12.000 parados. En camas turísticas hablamos de una situación de alegalidad y de un plan de ordenación territorial que no termina de llegar. Se lleva hablando de campos de golf aproximadamente 20, 25 años y es verdad, han habido periodos. Por eso quiero plantear a los 4 periodos en esta isla en la que ha gobernado el Partido Socialista en pacto con el PP en el Cabildo Insular, Coalición Canaria de manera independiente, el PP con pactos en Coalición Canaria. En definitivas cuentas, todos han estado y han tenido cuotas de poder. En ese sentido, y teniendo en cuenta las 7 legislaturas que lleva el presidente de API en cuotas de poder, ¿por qué hemos llegado a la situación en la que nos encontramos? Y ahí sí cojo el testigo de Miguel Ángel de qué es lo que le interesa a la gente realmente, cómo podemos resolver estos problemas. Y digo yo que para poder avanzar desde el presente hacia el futuro habrá que reconocer e identificar los errores del pasado. Me gustaría preguntarte algo de verdad que sin retórica y una pregunta directa. En ese sentido y en base a esta reflexión, ¿se ha convertido Antonio Castro en un monolito de la política palmera? ¿Me permites primero que conteste por alusiones a Miguel Ángel y a Luis? Vamos a ver, primero, Miguel Ángel, yo, con todos mis respetos, yo te agradezco que me cuentes el pasado, porque tú sí que llevas muchos años en política y conoces mucho de lo que ha pasado en La Palma. Tal vez yo no conozco tanto como tú y te agradezco que me hagas ese recorrido, pero que yo en ningún momento he dicho que no hayamos tenido responsabilidad de gobierno. Otra cosa es que el Partido Popular sí sea capaz, cosa que muchos partidos no son capaces de hacer, es de reconocer que las cosas a lo mejor no han ido tan bien y que hay que cambiar la dirección, porque lo que no podemos hacer es, porque yo haya gobernado, tengo que callarme y todo el partido, toda esa regeneración de partido tiene que seguir diciendo, como hemos gobernado, no podemos poner encima de la mesa que hayan cambios porque hemos tenido responsabilidad de gobierno. Mira, cuando hay responsabilidad de gobierno, se asumen, y cuando se hace mal, se cambia para ir por otros derroteros porque es necesario. Con lo cual yo en ningún momento he dicho que no haya que cambiar políticas que se han hecho y que también ha gobernado el Partido Popular. Una cosa que sí estoy completamente de acuerdo contigo, y es que hay que hablar de los problemas reales que tiene la isla. Pero antes, cuando me dijiste que el Partido Popular sí ha regenerado sus políticos con juventud, dijiste que no sus ideas, y dijiste que si luego queríamos hablábamos de los problemas nacionales. Yo creo que ese es uno de los problemas, que nos ponemos a hablar de problemas nacionales donde no tenemos que hablar. A los plenos se están convirtiendo municipales en llevar mociones regionales y nacionales que no son los foros para debatir, y lo que le está pasando a los políticos muchas veces es que nos ponemos a hablar de todo y no escuchamos realmente lo que tenemos delante y lo que tenemos que actuar. Y por eso estoy completamente de acuerdo contigo en que tenemos que hablar de los temas que le preocupan realmente a la ciudadanía. Y los problemas que le preocupan a la ciudadanía es que La Palma, como decía antes, está de las islas a la cola del archipiélago. Claro que está a la cola del archipiélago. ¿Que hemos tenido una buena planificación? Pues mire, no hemos tenido una buena planificación. ¿Que hay responsables del Partido Popular detrás de la planificación? Sí, como de Coalición Canaria, como el Partido Socialista. Y porque estemos todos los colores políticos en una mesa, no podemos decir que hemos fracasado en la planificación. Pues lo tenemos que decir en la parte que no corresponda. Porque lo que no puede ser es que a día de hoy La Palma esté paralizada en el aspecto turístico, como lleva paralizado, esperando por la modificación de un decreto para resolver problemas con las casas rurales. ¿Desde cuándo? ¿Desde hace cuántos años? Porque el señor Luis Viña y usted mismo son los mejor que nos pueden decir cuánto tiempo llevan para resolver el problema de las casas rurales, y es simplemente la modificación de un decreto del 232, con lo cual algo hemos hecho mal. Y todos somos responsables, me refiero a todos los partidos políticos. Lo que hay que hacer es poner encima de la mesa soluciones y trabajar por el futuro. Tal vez esa es la parte de los jóvenes y de los jóvenes del Partido Popular, que entendemos que no podemos estar mirando al pasado y, como hemos gobernado, tener responsabilidades. Tal vez los jóvenes del Partido Popular entienden que hay que mirar un poquito menos al pasado, mirar más al futuro, ponerle más ganas y hacer que las cosas cambien de una vez por todas. Y yo creo que eso es bastante interesante, porque el resultado final es la ciudadanía
la que va a entender esto. Y no seguir hablando de maltratos políticos, como hablaba el señor Luis Viña, de Coalición Canaria. Hablaba de que el PSOE le había hecho un maltrato político, que si no lo acariciaba, que si los pactos regionales no podían garantizar que se hicieran en cascada todos esos pactos. Decía que ellos tenían un alarde de compañerismo y que por eso tomaron las decisiones que tenían que tomar. Y yo me pregunto, y todas estas cosas se hablan en los congresos de Coalición Canaria, y en los congresos de Coalición Canaria no se habla de los problemas que tiene La Palma, sino de los problemas que tiene un partido político porque no puede generar esos pactos o llevar a cabo esos pactos. Yo creo que tenemos que hablar menos de política y más de los problemas que tenemos en la realidad y ponernos a solucionar problemas y no mirarnos si podemos gobernar con uno o con otro, sino buscar las maneras de solucionar problemas que, como digo, son necesarios y La Palma necesita en los próximos años dar un impulso fuerte y ponernos en la cabeza, si podemos, de la comunidad autónoma. ¿Me puede usted responder a la pregunta que le hacía? Con respecto a la... Hablamos precisamente, lo digo por lo que ha comentado usted, de la planificación, de camas turísticas. Yo no sé la responsabilidad que ha tenido el señor Antonio Castro dentro de la planificación, porque yo imagino, como decía antes, que muchos partidos, muchas personas dentro de los partidos han tenido responsabilidades dentro de la planificación. Lo que sí está claro es que si hablamos de que un plan general tarda en aprobarse entre 8 y 20 años, es que el sistema no funciona muy bien, porque no puede ser que tardemos tanto tiempo en tener un plan general aprobado. Si tenemos un plan turístico y no tenemos hoteles o no podemos desarrollarlo por diferentes problemas de planificación que tenemos, es que tenemos un problema. Con lo cual, lo que no podemos decir es todo lo hemos hecho bien, no, lo hemos hecho mal, porque el resultado es el que está delante de nosotros. Y lo que tenemos que hacer es cambiar el sistema, porque lo que está dando claros ejemplos en la situación en la que nos encontramos es que el sistema no ha sido el correcto para lanzar a La Palma hoy donde está. Que sea problema o causa de una persona o de varios partidos... Que yo que estoy señalando a la persona que es responsable del partido... Yo no puedo decir que la culpa sea del señor Antonio Castro. Yo creo que la culpa es de quienes han gobernado durante tanto tiempo en esta isla, y gran parte la tiene Coalición Canaria porque ha gobernado con pactos del PSOE, con pactos de coalición, pero siempre ha estado Coalición Canaria. Y con pactos del PP, claro, por supuesto. Te lo olvidó, Miguel Ángel. Con pactos de cualquier partido. Parte del tiempo. Bueno, pues con parte del PP, pero es que hay que decirlo, Miguel Ángel. Claro, es que claro, no podemos esconder. ¿Me permite usted una pequeña broma para cambiar? Es que tenemos que ir a una publicidad para calmar un poco los ánimos. Enseguida volvemos. Con respecto a lo que le decía Miguel Ángel, decía que hay que hablar menos de política. Yo creo lo contrario, es decir, hay que hablar de política, que no es hablar de los políticos, entre políticos, me refiero. No sé si ha cogido la puntualización. De eso precisamente quería yo hacer una puntualización sobre eso. Pues ahora vamos a regresar enseguida. Como ustedes ven, estamos abordando toda la actualidad social, económica, y se están diciendo cosas muy importantes y además muy valientes, y lo quiero decir aquí, públicamente. Reconocer los errores puede ser el principio de la solución del problema que tenemos en esta isla. No se muevan porque vamos a continuar enseguida. Bueno, ya les decíamos que era una breve pausa y queremos continuar y no perder el ritmo del debate, que yo creo que además está siendo bastante ágil. Recordarles simplemente y rápidamente, para no perder esa agilidad, que pueden participar de este debate y plantearnos todos los temas que ustedes quieren. ¿Cómo hacerlo? Enviando un correo electrónico a
controversias@canal11lapalma.net. Y aquí traeremos todas las cuestiones que nos plantean, que por cierto son muchas y con algún tema que está candente ahora mismo en la isla y que también abordaremos próximamente. Bueno, Miguel Ángel, te había dicho y prometido que te daba el turno de palabra nada más comenzar, y yo había hecho una pregunta, refiriéndome a los datos de planificación, camas turísticas, empleo, la situación actual que se vive en la isla, 12.000 parados. La pregunta es directa y de verdad que sin retórica. ¿Se ha convertido Antonio Castro en un monolito de la política palmera? Y lo digo con el sentido de, está claro que en pleno 2014 no se han encontrado soluciones para esta isla. Bueno, yo creo que que es evidente que aquellos que hemos tenido responsabilidades de gobierno en los distintos ámbitos, alguna corresponsabilidad tenemos en la situación que hay y deberíamos asumirla abiertamente. Decir, oye, en algo nos habremos equivocado y algo tendremos que reconducir para mejorar la situación que hay ahora. Yo creo que eso es un ejercicio que es sano, además, es un ejercicio democrático, hacer autocrítica. Pero hay algunos que la palabra autocrítica para ellos no existe en el diccionario. Yo creo, y yo lo he dicho además y lo he reiterado y lo repito aquí ahora, que alguna corresponsabilidad tengo yo en la etapa que estuve en el gobierno, pues seguramente cometí errores. Es verdad que no estaba en un área económica, que son las áreas que deciden las grandes políticas. Estuve durante mucho tiempo en un área en la Dirección General de Vivienda. Yo creo que además hicimos un trabajo y yo me siento súper orgulloso y satisfecho del trabajo que desarrollé en ese área, y luego en la de política territorial, en la que yo creo que hay algunas lagunas importantes, y Antonio Rocha planteaba antes algunas cuestiones, pero a mí me gustaría matizar algo que Antonio Rocha dijo: hay que hablar menos de política. No, yo creo que hay que hablar más de política, pero más de la política que le afecta a los ciudadanos. Que eso es hablar de política, de la política ya había puntualizado yo antes con un toque de humor. Sí. No, además está bien lo que puntualizaste, más de la política que le afecta a los ciudadanos. Pero hay que salir de esta situación, porque Antonio también decía, no, es que aquí hablamos de la política nacional. Es que de esta situación no se sale haciendo política pueblerina, de esta situación no se sale si no hay recursos. ¿O es que la gente cree que se pueden resolver los problemas de la educación, los problemas de la sanidad, los problemas de la vivienda, los problemas de los servicios sociales, los problemas del empleo, si no hay recursos que generen inversión productiva, que dinamicen la economía, que creen puestos de trabajo? Está claro, tienen que haber recursos, por eso tenemos que irnos a la gran política y decir, y ahora van a haber unas elecciones europeas que serán muy importantes, y habrá que exigir a Europa que establezca planes de empleo y planes de inversión que dinamicen la economía y que atiendan preferentemente a aquellos como Canarias, que tienen unas altas tasas de paro, porque el paro no está solo en el 33% de la población en la isla de La Palma, está así en toda Canarias, por encima del 30% de la población activa parada, y eso no se resuelve sin recursos, por muchos decretos, porque entonces no, es que hay que modificar el decreto. Aquí podemos modificar todas las leyes que queramos, pero eso al final será papel, blanco sobre negro, o negro sobre blanco mejor dicho, pero no resuelve los problemas de la gente en modificar las normas. Los problemas de la gente los resuelve si hay recursos suficientes para atender la demanda de los ciudadanos, para atender la demanda en sanidad, para mejorar y no seguir perdiendo, como está ocurriendo en estos últimos años, calidad en los servicios sanitarios en todo el conjunto de España y también en Canarias, para no perder en el sistema educativo, para poder incrementar los servicios sociales y atender a la población que peor lo está pasando. Para eso se necesitan recursos, para no terminar de hacer lo que ha hecho el Partido Popular, que prácticamente ha sentenciado de muerte a la ley de dependencia, cuando resulta que en La Palma hay centenares de personas que dependen de esa ley para poder comer cada día, o para que haya una persona que les atienda, porque son personas que están encamadas y no les llegan las ayudas por los recortes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que empezar por eso yo decía, la política que han hecho es una política regresiva, no una política de progreso, no una política de avance social. ¿Cómo puede haber inversión si además de que no hay inversión pública por los recortes, tampoco se genera el crédito necesario para que las pequeñas y medianas empresas puedan subsistir, puedan incrementar su actividad económica y generar nuevo empleo? Si es que la gente lo que está pensando es si cierra dentro de un mes o a ver cómo aguanta 6 meses más o un año para no echar a la gente a la calle. Eso le está pasando a las pequeñas y medianas empresas en la isla de La Palma. No hay que salir sino y hablar un rato con los comerciantes para ver cuál es la situación. Se necesita que vuelva a fluir el crédito. ¿Y aquí qué hemos hecho? La política económica, la política de verdad, la política con mayúsculas. Pues en vez de favorecer el crédito, lo que se ha hecho es sanear con miles de millones de euros de dinero público, de dinero de todos los ciudadanos, sanear a las entidades financieras.
Le ruego, les prometo que al final vamos a poder abordar un apartado de temas nacionales porque también son muy importantes y en definitivas cuentas afectan a la realidad local. Luis, habíamos planteado un tema y me gustaría que usted lo responda. Sí, la pregunta que le hacías a Miguel Ángel sobre si Antonio Castro ha sido un obstáculo para la planificación, es todo lo contrario. Yo creo que gracias a su influencia y a su saber estar en el gobierno, pues se ha adelantado bastante en La Palma. Gracias a eso, pues Miguel Ángel ha tenido la oportunidad de estar en el gobierno, porque ha pertenecido a un partido que ha estado en el gobierno por los votos que ha obtenido, siendo el líder de ese partido, Antonio Castro. Y como digo, se ha avanzado bastante. La legislatura pasada, no exclusivamente la legislatura pasada, era un camino que ya estaba un poco andado, se consiguieron grandes logros para La Palma en cuestiones de planificación insular. Se hizo un plan insular en un tiempo récord, que yo creo, y Miguel Ángel que me corrija, si ha habido algún otro que se haya conseguido hacer en tan breve espacio de tiempo. Se culminó el plan territorial turístico, que eran los dos documentos que en principio iban a poner a la isla en el punto de partida para la diversificación económica, llámese turismo u otras cosas, pero principalmente el turismo. ¿Qué pasó? Bueno, pues precisamente y por desgracia, terminándose estos dos documentos, como digo, prioritarios en la planificación insular, pues nos aparece una crisis. Una crisis que viene motivada por el gran capital. Una crisis que la inicia con el boom del bloque, el Partido Popular a nivel nacional, con las nuevas leyes del territorio y potenciando unas inversiones y unos juegos económicos que recortaron y que después el Partido Socialista no supo contener a tiempo, y entonces esas posibles inversiones apoyadas en la planificación pues se nos han venido abajo porque no hay dinero. Y para colmo, en La Palma se nos ha agravado porque la inversión que estaba prevista del Estado para la isla de La Palma, llámese carreteras, plan de infraestructura turística, infinidad de inversiones, todas han recortado no a un 50%, a un 20%. Pero no solo que se hayan recortado, el problema no es que se hayan recortado en La Palma, porque si se hubieran recortado en La Palma, al igual que en otras, en La Palma, Canarias, La Palma, Canarias, al igual que en otras comunidades, pues mira, pues no hay dinero para más, todos aquí recortamos parejo y todos contentos, pero no. En otras comunidades, como digo, las inversiones del Estado en infraestructuras de todo tipo no se han recortado en la misma medida que en Canarias. Energías renovables, infraestructura turística, carreteras, infinidad de cosas. Por eso se ha agravado la situación económica, que así y todo, La Palma no es la isla con mayor índice de paro de Canarias. Porque en otras islas en las que no gobernaba Coalición Canaria, y ahora tampoco no gobierna La Palma, pero que gobiernan otros partidos, había mayor índice de paro que en La Palma. Bueno, me gustaría, Blas, cederle el punto de palabra, pero por la agilidad que decíamos al principio, que estamos hablando muchas cosas... Hay una cosa que es absurda, por Dios. Vamos a ver, en esta isla, se está dando el caso ahora, que llevamos tantos años que no hemos sembrado nada, que nada podemos recoger, nada. Es que eso es lo que le quería preguntar, porque han expuesto una serie de cuestiones. Solo un momentito, por favor. Es verdad que los planeamientos de ordenación del territorio, el desarrollo turístico, la diversificación agraria, no es menos cierto, porque es verdad que estamos diciendo que ahora se ha hecho en un tiempo récord. La cuestión es, ¿por qué no se ha hecho antes? Porque eso es lo que yo querría plantear en el sentido del 2007 en adelante. Es cuando usted ha posicionado la crisis, y es cierto, es verdad que ha habido una crisis que nadie esperaba, pero es que del 2007... No, yo creo que sí la esperaban, las que lo organizaron la esperaban. Bueno, al menos a nivel local, a esta escala creo que ha sorprendido a muchas empresas, pero anteriormente es verdad que era una época, por decirlo gráficamente para que usted lo entienda mejor, de vacas
o más leche, ha sido el máximo responsable como presidente del partido. Ha gobernado en solitario en pacto en los últimos 20 años en la isla, del retraso. Claro, entonces el retraso en los planeamientos de ordenación del territorio, desarrollo turístico, diversificación agraria, y fuera del túnel de la Cumbre y del puente de los Sauces, 2 obras faraónicas e importantes que se le conoce en materia de infraestructura, planificación, bases de crecimiento, coalición canaria en La Palma. Pero me gustaría darle el turno a hablar. Un momentito, yo acabo pronto. Vamos a la cosa. Miguel Ángel se acuerda bien de eso, el año creo que fue el 2002, cuando se hizo que el plan para Islas Menores, Palma, Gómez y Hierro, para hacernos planes de reactivación económica y hacer planes que los podían hacer los cabildos. La Gomera lo hizo en un año. ¿Sabes cuándo estuvimos en La Palma para hacer el cabildo de La Palma? 5 años. Pero es que en 2008 se aprobaron los campos de gol. 2008. Los campos de gol, que es una inversión privada, que quiere venir a esta isla, no la han dejado venir. No, y lo voy a explicar bien. No la han dejado venir. Segundo punto, Fuente Santa. Hay un recurso que es importante, que hace lo menos del 2002-2003 se encuentran las aguas en la Fuente Santa. No se ha querido saber nada de ella. Energía renovable. Hay un dato que es muy curioso. De la energía renovable que tiene nuestra isla, el 2,5% renovable de todo el consumo que hay. Pero poniendo el mulato a funcionar, podemos llegar a un 8% del consumo de nuestra energía que depende de ahí, entre las que están eólicas, solares, más estas. Eso en el 2006, un gobierno firmado por el Cabildo, no se ha querido echar adelante. Está parado ahí. Parado. Disculpe el año que no le he escuchado bien. El 2006. Parado ahí. Campos de gol. Lo digo por experiencia propia, porque yo tengo un campo de gol en Breña Alta. Yo sé que los campos de gol hay mucha gente a favor y mucha en contra. Yo los veo a favorables porque todo lo que se necesita es crear alguna actividad económica creo que es importante. Llamamos campo de gol, agrario, como quieras llamarlo. Se está luchando con los campos de gol para que funcione. No se ha querido que funcione. Lo han hecho a medida que no funciona. Dijimos cuando se aprobó el plan turístico insular, que aquí no valía para nada. No se sustentaba económicamente. Si no hay inversión que sea rentable económicamente, no funciona. Prueba es, ¿te acuerdas también aquellas 4 actuaciones que era Balcones de Mazo, que iba hasta un puerto deportivo, Las Manchas, el hotel de las Ollas, lo de Martín Luis? Se ha quedado todo para... Son inversiones privadas, Luis. No estamos esperando por el papá Estado con los dineros. El campo de gol de Breña Alta, que llevan un montón de años que han engañado al promotor, que lo han engañado 14.000 veces, y ahora te encuentras que se puede hacer una inversión que son más de 50 o 60 millones de euros. Y a fecha de hoy no se puede hacer. Y eso, por mucho que planifiquemos, que lo digamos, aquí ha habido políticos de esta isla. Yo no voy a entrar en temas personales de uno de otros. Aquí, según Luis, hay políticos aquí que son la referencia de otras islas. Pues será para esta isla, porque para esta isla no, porque con lo que tenemos esta isla ahora mismo, que nos encontramos en el tema turístico, en el tema de la inversión, en todo, estamos paralizados. Si tenemos esos políticos que son tan buenos, que son los de Canarias, que es un referente para Canarias, ¿qué han hecho por nuestra isla? Y nuestra isla ahora está la última de todas, porque hemos estado con un tema como el plátano, que es importante, pero no es todo. Y cuando ahora el plátano tiene también sus dificultades, que no encontramos aquí, con ninguna planificación. ¿Y cómo es posible que esta isla, con todos los recursos que tiene, cada vez venga menos turistas? Y otros que tienen mucho menos, se las han inventado y han creado pues, lugares y sitios para que sea atractivo para el turismo. Y vuelvo a reiterar, es inconcebible que la Fuente Santa, un recurso que lleva 300 años, que era un éxito en La Palma, después de 12 o 13 años que se descubrió, todavía a fecha de hoy, estamos haciendo informes y a ver propuestas, a ver qué hacemos ahí. Con todo esto, todos habrán sido muy buenos, son los referentes. Pero, hombre, hay que reconocer que entonces ha sido un fracaso total y absoluto, que las políticas que se han llevado no han dado lo que tienen que dar, no han funcionado. O las cambiamos, o aquí no sé a dónde iremos a llegar. ¿Antonio? No, perdona, disculpa, sí. Vamos a ver, estabas diciendo lo de Coalición Canaria que se no ha hecho, si no sé qué dijiste antes. No, perdón, que si no he hecho no, me gustaría hablar con criterio. A ver, yo lo que he dicho es que el máximo responsable como presidente del partido que ha gobernado en solitario, un momento por favor, porque si hablamos, vamos a hablar con lo que cada uno ha dicho. Y yo lo que he dicho es que en los últimos 20 años, en la isla de La Palma, se ha gobernado
¿En pacto o en solitario? No, sí. Sí, en No, pacto pero yo o en me refería, solitario. perdona. Y lo que he dicho es, fuera del túnel de la cumbre Sí, y de los puentes de los sauces, dos obras importantes y faraónicas, lo he dicho por la magnitud del trabajo, del tamaño, ¿qué se le conoce en materia de infraestructura? Y en base justo a lo que acaba de decir el señor Don Blas, planificación. Eso es lo que estaba diciendo. Lo digo por matizar lo que, porque yo no lo he expuesto de esa manera. Al margen de esas dos obras faraónicas, la inversión que ha habido en La Palma, solamente en el tema de regadío, ha sido impresionante. Eso es muy limitadito y eso no es la solución de la isla. Vamos a ver, inversión pública en La Palma, simplemente, nada más que, aparte de otras cosas, en las redes de regadío, lo que supone no solo de inversión, sino de ahorro de agua como recurso y de ahorro económico al agricultor, ha sido impresionante. Impresionante. Y eso ha sido... ¿Cuánta agua se pierde en la isla, Luis? Pues precisamente, si no hubieran estas obras, mucha más se perdería. En balsas se han hecho pues 9 balsas, ahora mismo no le tengo en la cabeza, 9 balsas es correcto, se han hecho. En carreteras, desgraciadamente, ahora se han paralizado por los recortes estatales, y el gobierno de Canarias ha tenido que ir, para no paralizarlo totalmente y dejar la llamita encendida, ha tenido que ir incrementando los créditos para eso. Con respecto a las carreteras, usted me permite hacer una pregunta concreta. Es que si abordamos los temas, permítame preguntarle, ¿el desarrollo en planificación en carreteras en la isla de La Palma ha sido el adecuado para la isla? ¿El desarrollo en planificación? Sí, lo digo por las grandes inversiones que se han hecho en la zona norte, el Gallego, en una zona concreta, y donde la planificación y el crecimiento económico y el motor económico de esta isla quizás no esté en esa zona. Y sobre todo, si además adaptamos que hay estudios que dicen que la densidad de tráfico, que no quiero decir yo a la gente del norte no necesita esa carretera, pero la densidad de tráfico de esas carreteras es menor con respecto a la de otras. Pero evidentemente... Le pregunto si es correcta la planificación. Y las inversiones, y las inversiones realizadas. Sí, una cosa es la planificación a nivel de planificación del territorio, y otra cosa es la planificación a la hora de hacer la inversión. Evidentemente la carretera más potente de la isla es la LP3, que es la carretera de la cumbre. Y en el plan insular, se aprobó como el desarrollo de la nueva carretera de la cumbre. Para ejecutar esa carretera, hasta que no estuviera dentro del plan insular, no se podía hacer. Por lo tanto, las inversiones se llevaron a donde territorialmente eran posibles. Entonces, ese desarrollo económico, esa planificación de inversión, pues creo que sí es el adecuado, porque, por ejemplo, en la cumbre, como dije antes, hasta que no estuviera posibilitada territorialmente, no se podía trabajar. Eso por un lado, o sea que la inversión en ayudas agrarias, al sector agrario, ha sido impresionante. ¿O no, Blas? Y tú lo sabes perfectamente que está... Si de Punta Llana Mazo se piden 6 millones de litros de agua todos los años. Pero en agua... Y vale, me gustaría darle el turno a Antonio, porque no ha hablado en esta segunda parte, en el campo y le corresponde. ¿Quién tiene más responsabilidad en el desarrollo del campo de gol de Breña Alta? El Cabildo Insular y el Plan General de Breña Alta no tiene responsabilidad. Está aprobado hace un montón de años. El Plan General de Breña Alta no está aprobado hace un montón de años. Se aprobó hace... El campo de gol de Pavona Breña Alta está aprobado en el año 82. Y yo digo, todas las cosas son complejas, la administración a veces es lenta, muy lenta. Pero en tantos años sí ha habido tiempo de resolverla. Y ahora nos encontramos. Campos de gol, las actuaciones que están por las 4 que nombramos, las fuentes... Pero Blas, tú sabes que el campo de gol de Breña Alta se incluyó en el planeamiento insular. Lo que pasa es que hubo un recurso contra los campos de gol y fue suspendido. Pero espérate, están suspendidos por los tribunales. Sí, entonces habrá que resolver esa suspensión que pedía que hubiera una mayor justificación desde el punto de vista ambiental, porque el campo de gol invade una zona de especial conservación de la Natura 2000. Pero tú crees, Miguel, que... y había que luego incorporarlo al planeamiento. ¿Cómo está el campo de gol ahora mismo incluso? Sí. Como no es viable, no se va a hacer. Bueno, pero pues entonces, habrá formas. Yo no estoy de acuerdo. Le ruego, por favor, Antonio Rocha, perdón, Miguel Ángel, que no ha hablado Antonio Rocha en esta intervención y en este turno de palabras, tiene usted la palabra. Mire, yo, para contestarle lo que decía antes Miguel Ángel y Luis Viña, y de acuerdo con lo que dice el señor Blas, no podemos hacer política solo con el dinero que viene del Estado.
No podemos poner encima de la mesa que los problemas el son Estado solamente ahora los mismo problemas. No somos ninguna de esas. No, no, pero o con el Estado, dinero que no viene, dicho Luis, Ah, con el que no viene del Estado. Sí, vale. No podemos hacer política. No podemos hacer política, porque ponerte una medalla diciendo que has hecho un plan insular más rápido que nadie, no te garantiza que lo hayas hecho bien. No te lo garantiza. ¿Sabes por qué no te lo garantiza? Porque hoy no hay inversión. Porque a lo mejor el plan está caduco. Porque es que a lo mejor no es el plan que necesitaba La Palma. A lo mejor es el plan que necesitaba el Cabildo de La Palma. Y te digo por qué. Porque es que lo que dice Blas, hace 1 año y medio, 2 años, hubo una reunión de empresarios turísticos en La Palma. Y lo que decían los inversores con dinero privado, es que no podían desarrollarse por falta de garantías jurídicas en planificación para desarrollarse. Y que llevaban más de 20 años. Las ACP estaban en los planes de Rubén Enrique, del 87, del 89. Esas actuaciones ya estaban. Las ACP sí, estaban. ¿Cómo que no estaban? ¿De qué plan de Rubén Enrique? Rubén Enrique no ha hecho planes Mire, insulares. yo no estoy hablando del plan insular, pero es que el plan general de los llanos estaba en la ACP o no estaba. ¿El campo de Breña Alta estaba o no estaba en el planeamiento municipal desde el año 87? Pero vamos a ver, mira, Miguel Ángel. Ahora te lo aclaro. Sí, por supuesto. Claro que usted acláreme lo que usted quiera. Ahora, yo lo que le digo es que no vamos a ponernos medallas porque hayamos hecho los planes generales, los planes insulares, los planes territoriales, los tengamos aprobados, si esos no son los planes necesarios para que haya desarrollo. Porque a mí no me sirve de nada tener un plan territorial que me hable de 5 campos de golf y, como dice Blas, no puede desarrollar ninguno. Por el motivo que sea. Y no digo solamente que es que el plan se haya hecho mal, es que el sistema de planificación que tenemos en Canarias no es el correcto. Es que no puede ser que tardemos tanto tiempo en aprobar un documento que es necesario para darle cobertura a la iniciativa privada. Pero lo que estoy viendo después del debate y lo que ha salido en esta mesa, que me alegro que lo hayan puesto encima de la mesa, es que a los que han gobernado en el Cabildo y a los que llevan muchos años gobernando, como es el caso de Luis Viña y usted, es que lo que están dejando claro es que lo que le preocupa es la inversión pública. Hablamos de la inversión de carretera. ¿Por qué no tenemos la otra línea de repotenciación eléctrica en la isla? ¿Por qué no tenemos la carretera que conecta Puerto Nao con Fuencaliente? Yo no he dicho que me preocupe la inversión pública. Yo estoy diciendo que pero lo que se ha dicho, para reactivar la economía era necesario, que fluyera de nuevo el crédito, porque para que haya inversión privada. Pero es que el crédito ha estado, Miguel Ángel. No, el crédito no está. No, perdona. El crédito a los inversores. No es el crédito el que hace falta. El dinero privado ha estado sin crédito, porque las empresas privadas. ¿Cómo que no es verdad? No, que eso es lo que te cuenta, que no te dejes engañar. Vamos a ver, mira, Miguel Ángel, tal vez sabes lo que pasa. La diferencia es que tú crees que estás por encima de lo que te dicen los inversores y dices, te están engañando. Es que a lo mejor el que estás engañado eres tú, porque tú no puedes decir que los inversores están engañados. Un señor que ha comprado un suelo, lleva 20 años para desarrollar un campo de golf, un hotel o cualquier otra actuación privada en la isla, que lleva 20 años con ese suelo, no que solamente tenga que estarnos engañando. Yo puedo estar de acuerdo contigo en que efectivamente hay que hacer algunas modificaciones en el sistema de planeamiento de Canarias y que el sistema de planeamiento hay que avanzar para que seamos capaces de tomar acuerdos y decisiones con mucha mayor agilidad. Sea eficaz, simplemente que sea eficaz. Sí, que sea eficaz. Estoy de acuerdo contigo, pero bueno, tú estuviste 3 años de concejal de urbanismo en el Ayuntamiento de Los Llanos. No. 2 años. Dos años y pico. 2 años. 2 años, bien, 2 años. 2 años y poco. Cuando tú entraste al día siguiente, porque se había aprobado el Plan General de los Llanos, se podía levantar la suspensión de los suelos urbanizables de los llanos, ordenando los suelos para que pudieran empezar a desarrollarse. Han pasado 2 años y el ayuntamiento no tomó el acuerdo. Eso es mentira. Entonces, Eso es mentira y te lo demuestro. Eso es mentira y te lo demuestro. Espérate, déjame que termine. Es que me estás diciendo de algo que no es verdad. No tomó el acuerdo necesario para que eso se pudiera levantar la suspensión. Porque tomar los acuerdos necesarios es hacer la aprobación, o sea, someterlo a información pública, llevarlo a aprobación provisional y remitirlo a la CONMA para que se apruebe. Ese es el trámite que lleva el levantar la suspensión. Es decir, es que no es verdad, Miguel Ángel. Mira, yo tengo un escrito suyo. ¿Cómo que no? Yo tengo un escrito suyo encima de la mesa. Habría que ordenar yo tengo un escrito suyo diciendo que era el ayuntamiento quien le correspondía impulsar el levantamiento de la suspensión. Claro. Pues no es así. No es así. Y hay un acuerdo de CODMAC. Pero Miguel Ángel, vamos a ver. Hay un acuerdo de CODMAC. Se llevó a comisión y hay un acta de la Comisión de Urbanismo del Gobierno de Canarias, firmada por el director general, en la que dice que no es así. Y lo tengo por escrito. Y si usted quiere se lo paso. Y le digo por qué. Mira, cuando se deja suspendido la parte de Puerto Nao, que usted lo conoce bien, y Luis Viña también, que era concejal de Los Llanos, cuando se empezó a tramitar el plan, en un principio fue usted concejal de urbanismo, y conoce bien la parte de Puerto Nao. Cuando la suspensión de Puerto Nao
se deja encima de la mesa y se aprueba el plan de prisa y corriendo para la elección. No, eso no es verdad. Eso bueno, sí que es mentira. Eso es una opinión mía. No puedo opinarlo. Es mentira. Pero para mí sí. Es que tú antes dijiste para que mí sí. era mentira lo que yo decía. No, yo estaba en esa reunión. Y en esa reunión lo que acordamos, y te lo voy a explicar, es que como esos suelos se podían ordenar directamente y no venían ordenados en el plan, para no retrasar luego su ordenación y aprobación, era mejor dejar esos ámbitos suspendidos, no sobre la mesa, suspendidos, que es como dice el acuerdo. Esos ámbitos quedan suspendidos para que el ayuntamiento, en el plazo de 6 meses, ordenara, el ayuntamiento hiciera la ordenación pormenorizada de esos ámbitos, la tramitara y la CONMA pudiera levantar la suspensión. La ordenación quien la tiene que hacer es el ayuntamiento, porque la competencia... Claro. Me estaba usted hace un momento no, es que usted cae en las mismas cosas. Claro, Miguel Ángel, no, vamos a ver. No me contradigo. Porque es el ayuntamiento. No, vamos a ver. Usted, que era responsable de urbanismo, si usted me permite, yo se lo explico. Usted, que era responsable de urbanismo del ayuntamiento, tenía 6 meses para ordenar ese suelo y poder tramitar o levantar la suspensión. Usted estuvo 2 años y no lo hizo. Entonces no culpe... Yo me decía esto, que no culpe a los demás. Que al final usted también tiene algunas responsabilidades porque esos suelos no se han podido desarrollar porque me va a decir que yo en 2 años tengo responsabilidad. Cuando dejé antes de irme de concejal de urbanismo a Los Llanos, he dejado el levantamiento de la suspensión en trámite. En 2 años. ¿Vale? Y los documentos que están encima de la mesa. Pero mire, pero Luis, vamos a ver. Era ordenar y levantar el Yo entiendo. Yo digo porque está usted, como los responsables son los demás, como si usted fuera aquí. Yo sé que usted ha estado en política territorial y usted se siente... Miguel Ángel, les ruego por favor un poquito de pausa en el sentido de posicionarnos porque se ha ido. ¿Han visto ustedes lo difícil que es hablar del plan territorial? ¿Han visto lo que supone aprobar y poner de acuerdo al final a las fuerzas políticas? Es un tema tedioso, porque lo es complicado, la administración a veces es lenta, como bien han explicado aquí, pero no es menos cierto que quizás, y esto es una reflexión mía, ha prevalecido más el para qué cambiar las cosas si así no va bien. Esta es la causa por la que quizás se lleven tantos años hablando de planes territoriales, de ordenación territorial. Y por otro lado, y volviendo al debate que teníamos, porque se han concentrado algunos minutos, yo les he dejado replicarse, pero el tiempo en televisión, como ustedes saben, es oro. Es cierto que decíamos antes, creo que lo apuntaba el señor Blas, las islas de Fuerteventura y Lanzarote han evolucionado tanto que han dejado La Palma atrás, dejando a la Isla Bonita como la quinta en densidad de población y en economía y por tanto en influencia. ¿Se ha sabido ocurrir este bulto vendiendo que el mal de la isla, el paro, el decrecimiento poblacional, porque hay mucha gente que se está preparando aquí con lo que cuesta mandar a los hijos a la universidad y al final se van fuera? ¿Hay algún tipo de responsabilidad? ¿Se está planteando desde las diferentes fuerzas políticas conducir el futuro de una manera distinta? ¿Tiene futuro la isla de La Palma? Ustedes son políticos y representantes en activo y posiblemente para las próximas elecciones con Nueva Canarias, una nueva fuerza que llega a esta isla con bastante fuerza. ¿Ustedes ven futuro en esta isla? Y me gustaría darle la palabra, por cambiar un poco el tercio, a Luis Viña y hablar, por favor. Yo sí veo futuro en esta isla, claro que la tiene, lo que es verdad, y no hay por qué eludir las responsabilidades, que llevan un montón de años haciendo las cosas muy mal, y prueba de ello es lo que tenemos ahora. Eso no lo podemos eludir. Le gusta o no le gusta al que ha pasado por aquí. Aquí hay dos fuerzas políticas, todas han gobernado, pero hay una fuerza política, y Coalición Canaria, para que vamos aquí a eludirlo, que lleva gobernando de una forma ininterrumpida muchísimos años. Y hombre, alguna responsabilidad tendrá, que todo esto que hemos dicho. Es verdad, Miguel. Pero yo lo que pregunto, en tantos años no hemos sido capaces de destrabar y solucionar este tipo de problemas. Ahora vemos la problemática que tiene un campo de golf. Llevamos 20 años con un campo de golf, por Dios. Eso es lo que quiere saber la gente. Correcto. Y llevamos con aquellos... Tú que llevas tantos años gobernando en Breña Alta como Coalición Canaria en otros sitios, ¿por qué no has terminado el plan general? ¿No terminaste el otro día? ¿Cuántos años llevas tú? He hecho dos planes generales. ¿Y por qué no hiciste uno? ¿Qué valiera? Porque se me venció. No, te explico, Luis. Te explico, y Miguel ya lo sabe muy bien. Vamos a ver, ¿tantos años llevas tú? ¿Lleva Coalición Canaria? ¿Cómo llevas tú? Me da que te lo explique. Sí. Yo llevo muchos años en el ayuntamiento. ¿Un plan general que sirviera que si te hubieras ahorrado hacer dos? Que no, hombre. Miguel, tú lo puedes ratificar. Un plan general tiene una vigencia, no para siempre. Hicimos uno. Y a los 12 años tenemos incluso el suelo urbano tenemos agotado. Tenemos que hacer otro. Yo he hecho 2 planes generales. No es que viene a ser el del otro día. O sea que usted no sabe por dónde iba. He hecho 2. Pues bien,
porque el primero que hicimos funcionó muy bien, hubo un gran desarrollo del municipio y la parte urbana se había agotado. Hicimos el segundo. Y el segundo nos costó 8 años. Pero es que además, cuando se aprueba la ley del territorio en el año 2000 y después las directrices en el 2003, obliga a adaptar todo el planeamiento de Canarias a ese nuevo marco legislativo. Y cuando sale el plan insular y se aprueba el plan insular de ordenación del territorio de La Palma, obliga al planeamiento a adaptarse. Por tanto, los municipios estaban obligados yo ahí no me los planes estuvieran mal el hechos. correo de legislación que hemos tenido que adaptarse al planeamiento es increíble. Sí, pero yo creo que ahí es increíble pero echar la culpa a las leyes es fácil. Bueno, la culpa la tiene las leyes, la culpa la tiene a veces la falta de tomar decisiones. Mira, el Cabildo de La Palma empezó, era yo consejero del Cabildo en esa época, a finales de los años 80, principios de los 90 se empezó a hacer el plan insular, el primer plan insular que lo estaba redactando una empresa que se llamaba Compañía Planificadora. Pues eso terminó muriéndose, porque había pasado tanto tiempo y al final nunca llegó a tramitarse, ni siquiera, y ahí alguna responsabilidad también, incluso el Partido Socialista estuvo gobernando en la época de Felipe Hernández, y ese plan nunca llegó a aprobarse. Cuando yo llego a la Dirección General de Ordenación del Territorio, en el año 2005 aproximadamente, el Plan Insular de La Palma no solo no estaba aprobado, sino que ni siquiera se estaba redactando. Y entonces busco recursos y firmo un convenio, Gobierno de Canarias, Cabildo de La Palma, para financiar el 50% y poder contratar el Plan Insular, que después firmamos un convenio con el Cabildo, y es ese plan que tú dices que se aprobó y lo financiamos al 50% y se aprobó en 3 o 4 años, que fue en un tiempo, en 2 años, que fue en un tiempo bastante rápido. Otra cosa es que a lo mejor haya que hacer algunas adaptaciones, pero efectivamente yo creo que ahora sí hay planificación. Lo que pasa es que estuvimos tanto tiempo para tomar las decisiones y para planificar, que justo aprobamos la planificación insular cuando comienza la crisis. Entonces el problema luego de la falta de desarrollo es que luego no hay inversión. Porque hemos retrasado, muy retrasados. Claro, porque aprobamos en la planificación. Por eso decía yo en la reflexión que quizás nos acostumbramos a que todo iba bien y nos despreocupamos de alguna manera de este tipo de cuestiones que al final son fundamentales para tener los fundamentos jurídicos y poder atraer a la inversión. A veces nos ocupamos de la política del día a día, de resolver el problema personal, el no sé qué, tal, de esa política, de las pequeñas cosas y las cuestiones que son importantes, que son importantes también, porque hay que darle respuesta al ciudadano, pero no ponemos a una persona o a 2 o 3 personas encargados de sacar adelante las cuestiones que son estratégicas, de las cuestiones en las que nos va el futuro, como son los elementos esos, las cuestiones relacionadas con la planificación y la ordenación del territorio. Y yo creo que tardamos en tomar las decisiones. La Palma tardó mucho tiempo, estuvo 20 años para decidir qué planeamiento hacía. Es verdad, Miguel Ángel, que Y en esa época, digo, repito, el plan insular de La Palma se comienza gobernando el Partido Popular, siendo presidente del Cabildo José Luis González Afonso, es decir, que alguna responsabilidad tenemos usted, todos los que cada vez que toma la palabra es a la responsabilidad. No, ya hemos dejado claro desde un principio que todos somos responsables y todos los partidos políticos somos responsables. Sí, porque digo que alguna responsabilidad... Siempre dice usted lo mismo. ¿Cómo que digo lo mismo? No, yo no estoy diciendo. Siempre dice que somos responsables, quién gobernaba, cuando gobernaba el PSOE, cuando gobernaba el Partido Popular, que está claro que hemos gobernado todos los partidos políticos y todos somos responsables. Lo que está claro es que llegamos con una planificación tardía y en muchos casos, bajo mi punto de vista, y para que no me diga que no es así, es mi opinión, y yo puedo estar en contra de usted, en contra de lo que usted puede pensar, yo digo que está equivocada. Pero no a nivel insular. Tienes un año para demostrar si eres capaz de arreglar. ¿Me dejas hablar? Sí, claro. Gracias, te lo agradezco. Vamos a ver, yo no te estoy hablando solamente a nivel insular, si no estoy echándole la culpa solamente a los problemas insulares, estoy hablando del sistema de planeamiento en Canarias. Las competencias de planeamiento tienen que asumirlas los cabildos. No podemos depender del gobierno de Canarias para aprobar un plan general o un plan insular en cualquiera de las islas. El territorio todo es diferente. Necesitamos agilidad. Pero desde los ser espectadores rápido. Lo que se plantean es, en el gobierno de Canarias ha estado el PP y ha estado Coalición Canaria. ¿Por qué no se llega a ese tipo de cuestiones que todos saben que son fundamentales agilizar? Pues mire, porque a lo mejor cuando ha gobernado el Partido Popular en el gobierno, quienes gobernaban del Partido Popular no ponían estos asuntos encima de la mesa. Pero ¿y ahora cuál es mi opinión como representante del Partido Popular? Pues mire, ahora mi opinión es que tenemos que cambiar esa forma de hacer política, es que tenemos que cambiar los sistemas de planeamiento en Canarias, es que porque el Partido Popular haya gobernado en Canarias, que es lo que le intentaba decir al señor Miguel Ángel, yo no voy a venir hoy a esta mesa a decir, pues se ha hecho bien, pues no se ha hecho bien, porque lo que demuestra, mira, si usted sube al Time y mira la isla, todo el valle, el territorio está todo fragmentado, atomizado. Estamos sin planeamiento durante muchos años. El plan de los llanos tarda casi 20 años en aprobarse. El plan insular se hace
se empieza, se para, se empieza otra vez, se hace en 2 años corriendo, se hace el plan territorial. El precio que hemos pagado de no tener la inversión privada... Un poco de brevedad porque estamos concluyendo. El precio que hemos pagado de no tener esa inversión privada y no poder hoy estar hablando de desarrollo de la isla, es tampoco tenemos un territorio ordenado. Con lo cual, el sistema que se ha utilizado para ordenar el territorio en la isla de La Palma y en Canarias, bajo mi punto de vista, está equivocado. Necesitamos ser más rápidos y dar respuesta inmediata a los inversores y a los vecinos. Y no podemos tardar 20 años en que un señor que quería hacer un hotel o un campo de golf, a día de hoy todavía no se haya desarrollado. Y ahí somos responsables todos. Y tenemos que tomar medidas urgentes y no seguir debatiendo si se ha hecho mal, y tomar medidas y cambiar el sistema de planeamiento en Canarias inmediatamente. Porque si no, al tiempo que se tardan en desarrollar el planeamiento, un momentito, por favor, no que se tengo a puede Luis Viña desarrollar. desde hace un ratito intentando pedir el turno de palabra. Solo un matiz. Luis, ¿no? ¿le permite usted al señor Miguel Ángel? Pero que el problema no es de planeamiento, Antonio, que estás equivocado. El problema es de inversión. El problema es de que fluya el crédito para que haya de nuevo inversión. El problema no es de planeamiento. No estoy de acuerdo, en Miguel este Ángel, momento, pero yo no porque, estoy de y vamos acuerdo. a ver, hay planificación. Hay inversión. Está aprobada la Hay inversión. Perdona un momento. Está aprobada la planificación en Gran Canaria. Está aprobada la planificación de Tenerife. Está aprobada la planificación de La Gomera o del Hierro. ¿Y dónde está la inversión? Pero se ha permitido, pero no hay inversión. Se ha desarrollado, pero que Miguel no hay Ángel. inversión Tenemos tampoco. zonas turísticas en las islas, Miguel pero Ángel. pero porque se desarrollaron hace 20 años. ¿Y por qué no ahora, se desarrolló la isla de La Palma en su pero momento? Lo que estoy diciendo es que Pero ahora no hay ¿por qué no se ha desarrollado? Lo que estoy diciendo es que ahora no hay inversión. Silencio para poder que Luis Villa, Estamos hablando a partir, Viña, perdón, disculpe, sí, ponga no, su exposición. Solo era una aclaración porque justo ahora hay planificación y ahora hay un montón de municipios que tienen los planes generales aprobados. Se pueden hacer cosas, se pueden hacer falta la inversión, muchísimas cosas. Ya Lo que hay es falta de tiene inversión. que fluir el crédito. Y hay falta de inversión pública por los recortes del Estado, fundamentalmente por los recortes del Estado hay falta de inversión pública y hay falta de inversión privada porque no fluye el crédito. Lo que pasa es que es verdad que menos mal, no al menos yo lo veo así, que se han Claro. expuesto y se han dado cuenta y están poniendo sobre la mesa cosas importantes, porque al final no es menos cierto que si falta inversión privada, quizás si no somos autocríticos podamos analizar que mucha de ella se ha podido escapar. Luis, tienes Vamos a la ver. palabra. Hace 25 años a ningún partido político en La Palma se le ocurría decir que del turismo como recurso económico para La Palma, porque estaba muy mal visto. Porque el partido que dijera eso en aquel momento lo iban a tachar de especulador, de destrozar la isla. Eso es cierto, eso es cierto. A ningún partido político se le ocurría, eso estoy hablando 25 años. Nosotros, Coalición Canaria, en aquel momento, no voy a decir que fuimos los primeros, pero estoy casi seguro que sí, en que dijimos, mira, hay que diversificar la economía de la isla, hay que seguir como principal sector económico la agricultura, pero hay que diversificar la economía y apostar por el turismo. Entonces, a partir de esos 20, 25 años es cuando se empieza a hablar de turismo. Se empieza a hacer los primeros, cuando ya las otras islas pues llevaban un recorrido importante en turismo, pero claro, era lo que tenían, pero claro, aquí vivíamos muy bien con el plátano y con el resto de la agricultura. Por eso entonces, yo preguntaba eso entonces antes. nadie quería saber aquí de turismo. Lo de que quizás no se quiere. No se quería. Y hoy en día se quiere. Ese era el modelo que se recogió Claro. en el plan insular de la Sí. compañía planificadora, que fue de los finales de los años 80, y estábamos todos de acuerdo. Claro. ¿no? Pero ya ha ido Estábamos cambiando la todos de acuerdo, había un mentalidad. Hoy en consenso. día, ¿usted cree que esta isla ha evolucionado de una manera de que entiende que hay que esta diversificar? isla está planificada turísticamente, como decía Miguel Ángel, perfectamente. Sí, lo que no hay es inversión. ¿Qué se puede desarrollar? No, pon encima de la mesa las actuaciones turísticas. Pero pon encima de la mesa las actuaciones turísticas que se pueden desarrollar. Después, Nómbralas. déjame. Sí. Sí. También de nuevo, le queda muy poco espacio, le pido Hay cierta otro agilidad, pero por factor- el tiempo otro televisivo. factor ese factor intrínseco que los palmeros en principio no queríamos saber nada de turismo, empezamos muy tarde. Después hay otra cosa que nos paralizó bastante, que fue la moratoria turística, donde a La Palma, Gomera y Hierro nos metieron dentro de una ley de la moratoria turística, al igual que el resto de la isla, que para salir de la moratoria hubo que hacer una ley específica para La Palma, Gomera y Hierro. Tenemos 5 años para hacerla, Luis. Pues precisamente, ¿verdad? Pues estoy diciendo que fue un problema. Yo creo que Claro, el estoy que diciendo no que está es un problema. viendo con tanto barullo, yo creo que ya pagó la tele y no nos sigue bien. Esperemos que no, que nuestros seguidores Pues sean lo fieles y dudo estén en el... porque yo estoy allí y ya lo hubiera pagado. Vamos a ver. Decirme ahora que Coalición Canaria ha apostado por el turismo de esta isla Totalmente. es falso. Totalmente falso. Vamos a ver. Totalmente. Falso totalmente. Llevamos un montón de años. Venga, hace 25 años de acuerdo. No, totalmente Que estoy- verdadero. Totalmente ¿Y cuáles son los resultados? Fuimos los Luis? primeros. Que están en contra del turismo.
¿Que no quiere turismo? No, que estamos a favor del turismo. Fuimos los primeros que apostamos y dijimos, la isla hay que diversificarla y apostar por el turismo. Se dijo cuando Sí. Está fallando, vamos a ver. No, fallando no, es así. Vamos a ver, ¿cómo es posible? Es así. De hecho, cuando Los Llanos tenía proyectado el campo de gol de Los Llanos, que fue pues pionero en ese, con los problemas que tuvieron o no, se rodó la línea de delimitación del espacio natural para que el campo de gol de Los Llanos y no lo hizo Coalición Canaria. Luis. ¿Quién promovió el cambio de la alineación en el Parlamento de Canarias? ¿Quién fue? ¿Tú sabes quién fue? Me quedan 2 minutitos de programa. Pues mira, a ver. Si con todo el tiempo que llevamos no se ha hecho ninguna atracción turística en esta isla, ¿de quién es el culpable? Hicimos un plan, cuando el plan turístico de insular, cuando el campo de gol se dijo, eso no va a funcionar. Eso no va a funcionar. No ha funcionado. Entonces, tú no me digas, yo creo que Coalición Canaria se planificó que aquí el turismo no creciera y lo ha conseguido. Y no le damos la vuelta que queramos darle, porque en tantos años se puede haber desarrollado alguna actuación turística y no se ha desarrollado ninguna. Así que vengan a decir ahora que ustedes están fomentando el turismo. Bueno, creo que del plan territorial hemos hablado muchísimo. Además, se han visto diferentes ángulos, que es lo que yo también pretendía con esta extensa entrevista, y teniéndoles a todos sobre la mesa, les quiero agradecer la claridad y la defensa de sus argumentos y sobre todo exponerles que desde aquí hemos intentado gestionar los tiempos de la mejor manera posible. Les ruego mucha brevedad para esta pregunta, por favor, que quiero que me respondan los 4. Marcial Morales, alcalde del Puerto del Rosario, en Fuerteventura, ¿es la nueva generación que necesita Coalición Canaria? ¿Se refería a él, Antonio Castro, cuando decía públicamente que el próximo presidente del gobierno de Canarias sería de una isla menor? ¿O se refería a sí mismo? ¿Blas? Yo no sé. Pregúntenle a él. ¿A quién se Yo refería? pienso que si lo dicen no se refiere al vecino, se refiere a él, pienso yo. Pero también es un problema que tiene Coalición Canaria, que ahí no voy a entrar, que cada uno lo resuelva como pueda. Lo que termino que esta isla tenemos que dar una reflexión, que lo que hemos hecho no ha valido muy poco, o cambiamos o seguimos como estamos. Vale, perfecto. Yo le iba a dar un pequeño turno de reflexión final a todos. Luis, por favor, ¿me puede usted responder a esta pregunta? Hombre, además es su partido. Yo creo, vamos a ver, yo creo evidentemente que por supuesto debe tener tanta posibilidad de ser presidente del gobierno de Canarias, como así lo ha sido, una persona de una isla menor como de una isla mayor. Y ya puesto a ser palmero como yo, si de La Palma mejor. Pero bueno, no, eso no quiere decir entonces usted que sea Antonio o que sea otro, él mismo, y que si es de Fuerteventura, de La Gomera del Hierro o de Gran Canaria, pues no, vamos, que digo que en principio cualquier canario de cualquier sitio son buenos. Sí, son buenos y tenemos las mismas posibilidades. Vale. Y fuera de las posibilidades, la pregunta concreta es, ¿usted cree que él se palmero, refería a sí mismo cuando lo decía? No lo sé, eso tendría que preguntarle a lo que él quería decir cuando lo dijo, no lo sé. ¿Miguel Ángel? Yo creo que lo mejor para Canarias es que sea un buen presidente. A mí me da igual de donde sea y creo que en esa línea el mejor presidente que podía tener Canarias en las próximas elecciones, durante los próximos 4 años, es Román Rodríguez. Ya me lanzó la cuña, me ha lanzado la cuña. Antonio, por favor, si lo vas a hacer igual que Miguel Ángel, primero respóndeme la pregunta, por favor. Yo después de la... Porque al final el único que se ha mojado es Blas, ¿eh? El único que se ha mojado es Blas. Bueno, yo creo que el partido de Coalición Canaria... No sé. ¿Pero usted cree que él se refería a sí mismo? ¿O no lo sé a lo que se refería, pero creo que lo que es necesario es que el presidente del gobierno de Coalición Canaria en este momento tiene que dejar ya la política que viene haciendo y que necesita, ahí sí que se necesita cambiar ya de líder a nivel regional, porque creo que ya es necesario para Coalición Canaria. Bueno, pues para finalizar, lo prometido es deuda, les pido Perdón, ya estamos fuera de tiempo, con mucha brevedad, una reflexión en base a todas las cosas que se han expuesto en la mesa y me gustaría hacerlo a la inversa. Antonio. Yo simplemente, para posicionar el debate, quiero decir que la planificación en turismo, aunque esté encima de la mesa el plan territorial, faltan mucho trabajo por hacer, porque si no ya estarían hechas esas actuaciones, las actuaciones no están hechas, hay muy pocas que se puedan hacer, no por falta de capital privado, sino por garantías de que se puedan llevar a cabo, y yo creo que son importantes impulsar Fuente Santa, Roque de los Muchachos, las ACP, los campos de golf, que son las actuaciones principales que llevan desde hace más de 20 años encima de la mesa para desarrollarse, y que si realmente se hubiese hecho un trabajo en apostar por el turismo, por lo menos hoy hubiese habido una hecha, y la realidad, lo que está encima, por mucho que se haya querido hacer y apostar por el turismo, Luis, si no se ha hecho y no tenemos nada en desarrollo, no se le podemos echar en culpa a la inversión privada durante 20 años, es porque algo se ha hecho mal en esta isla. ¿Miguel Ángel? Sí, bueno, yo puedo coincidir con algunas cosas, hay otras que no, lógicamente. Yo creo que, por ejemplo, el tema de
de la Fuente Santa no se resuelve haciendo concurso de ideas, hay que resolver otras cosas antes, hay que resolver, por ejemplo, los problemas que tiene desde el punto de vista territorial y ambiental, definir qué es lo que se quiere hacer un programa de gestión, de cómo se va a gestionar eso, buscar la inversión privada y entonces después sacamos los concursos de concesión de obra pública de necesario. Hacer un concurso de ideas ahora es para que vengan unos señores a diseñar y a proyectar cosas que luego no las veremos nunca hechas realidad porque no habrá ningún inversor que las haga. Yo creo además que no hemos hablado de un tema importante y me parece que estamos en una isla agraria donde el tema de la agricultura es importante. Ahí tenemos, La Palma tiene una capacidad de desarrollo y de crecimiento muy importante para generar empleo también, para que se incorpore la gente joven y haya el relevo generacional que decía antes que había que haber en la política, se tiene que dar también en el sector agrario, en el sector primario en la isla de La Palma y para ello es necesario que haya algunos cambios en las políticas, ¿no? Por ejemplo, yo creo que hay que modificar el régimen, el sistema de ayudas, hay que mantener la ficha financiera del plátano con los 141 millones de euros que tiene, pero hay que modificar, por ejemplo, las ayudas del régimen especial de abastecimiento, que lo que está es favoreciendo a los importadores que importan cosas que compiten luego con los productores nuestros. Lo que teníamos era, tendríamos que dar menos ayudas a los importadores, que además se han forrado ya durante todas estas décadas pasadas, se han forrado, hay gente que ha ganado muchos millones de euros cobrando subvenciones, y yo creo que esas ayudas había que destinarlas a mejorar la producción, a hacer más atractiva y más rentable la producción para que los jóvenes se puedan incorporar a ese sector con garantías de que van a tener unas rentas aceptables. Y bueno, y como sé que no tenemos tiempo, pues termino con eso, pero me parece que en algún debate posterior podríamos hablar de este asunto que es muy importante para la isla. Muchas gracias. ¿Don Luis? Bueno, yo, por supuesto, de un mensaje de un futuro bastante prometedor. La planificación de la isla está. Esperemos que la crisis económica, que podamos salir de esta crisis económica, que no solo en La Palma, por desgracia, sino en Canarias y en España, podamos salir lo antes posible para que se posibilite la inversión privada y la pública, por ejemplo, como la que estaba prevista para el centro de visitantes del Roque de los Muchachos y que fue cortada por el Estado, como la que estaba prevista en el tubo volcánico de Todoque o Cueva de las Palomas, que también estaba la inversión para ejecutarla y que se redujo a la mitad, como la inversión que también estaba prevista en la carretera de Fuencaliente y en la carretera del norte de Los Sauces y que también se recortó a la mínima expresión y por supuesto, y como también decía Miguel adelante, que el inversor privado que tiene posibilidades de invertir ahora porque territorialmente es posible, pueda acceder a los préstamos necesarios para que puedan ellos desarrollar sus inversiones y que, como digo, el turismo sea ese factor que diversifique la economía, que principalmente debe seguir siendo en La Palma la agricultura, porque tenemos unos recursos lo entendemos perfectamente. Pero evidentemente para que La Palma crezca y que tenga una masa crítica de población que permita acceder a otras alternativas, debe ser el turismo ese motor. ¿Don Blas? Bueno, yo creo que esta isla de La Palma tiene mucho futuro, tiene mucho... Pasa que me gustaría que las formas de poner esta isla cambiaran radicalmente como se están haciendo hasta ahora. Breve y conciso. Empecemos por Breñal. Bueno, señores, ustedes han visto que ha sido un debate intenso, con muchas cuestiones sobre esta mesa. Recuerden que es su mesa y cómo traer los temas que quieren ustedes que nosotros abordemos. Pues sencillo, con un simple correo electrónico, enviándolo a controversias@canal11lapalma.net. Nosotros, enviando un simple correo, nos pone en marcha para poder trabajar y profundizar en análisis muy interesantes, concretos y que son necesarios para la evolución. Hay cuestiones que se han quedado fuera, que naturalmente íbamos a hablar del sector agrario y primario, pero el plan territorial ha consumido gran parte del tiempo y el tiempo en televisión, como decimos, es oro. Sí me gustaría acabar con esta reflexión. API en sus orígenes surgió como una iniciativa política que resaltara los sentimientos nacionalistas e insularistas en pro con el desarrollo de la isla. ¿En qué ha quedado toda esta idea primigenia? Un detalle a tener en cuenta, debido a
los datos, los años que han pasado y los resultados. Ustedes conocen todos estos datos, conocen perfectamente la situación que nos encontramos, empleo, economía, y evidentemente un apunte concreto e importante, lo abordaremos en próximas controversias. Es verdad que hay temas nacionales que terminan afectando a la administración local, esa reforma que se quiere hacer de toda la administración local y que ahora mismo preocupa mucho, porque ya está en vigor y hoy en día hay ayuntamientos que están prestando servicios que legislativamente es muy probable que los interventores terminen poniendo los informes negativos para no poder pagar esos servicios. Y son temas importantes, concretos y que afectan a la vida de muchas personas que son vecinos y amigos. Agradecerles a todos, a los cuatro, Blas, Luis, Miguel Ángel, Antonio, su presencia aquí esta noche. Yo solo una cosita, que la pregunta que hiciste, que ha quedado esos principios orígenes de API, si me lo hubiera hecho al principio te lo hubiera contestado. Bueno, pues ya lo hablamos en otra controversia, porque creo que hemos hablado largo y tendido. Y agradecerle... han quedado y han ido a mejor. Bueno, pues yo me alegro que usted lo exponga. Como ustedes ven, aquí hay plena libertad. No se les cuenta a ellos lo que tenga que contar. Creo que se han sentido libres y capaces de poder defender su postura. Y yo me baso en los datos. Cuando hago la reflexión me baso en los datos que hablan por sí solos. Invitarles, evidentemente, a que la semana que viene ustedes estén ahí detrás del sillón, porque recuerden que esta televisión, que Canal 11 La Palma, somos La Palma y lo hacemos por y para ustedes. Les esperamos ahí el jueves a las 9 de la noche.